Hola, buenos días a todos, buenas tardes. En nombre de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax, capítulo Córdoba, tengo el honor de presentar este quinto webinar del capítulo Córdoba en cirugía torácica. El tema de hoy es, hablemos de esofaectomías. La modalidad va a ser que tenemos una moderadora y 3 expositores. Vamos a hacer una encuesta al principio para que vayan respondiendo y después vamos a empezar con las disertaciones. La moderadora es la doctora Paula Ugalde, cirujana torácica muy reconocida por todos nosotros. La doctora Paula Ugalde es directora del programa de investigación en oncología torácica de la División de Cirugía Torácica de la Universidad de Laval en Quebec, Canadá. Buenos días, Paula. Y los disertantes que tenemos son los expositores. Vamos a hablar de 2 técnicas. La técnica de McKeown, cuyo expositor es el doctor Fernando Mingol, que es el coordinador de la sección cirugía esófago-gástrica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España. Y de la técnica Ivor Lewis, el doctor Juan Antonio Muñoz, que es cirujano torácico de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y del Instituto Modelo de Cardiología del Hospital Privado y Hospital Ferreira, y el doctor Daniel Napolitano, cirujano general, que también desarrolla su actividad en el Instituto Modelo de Cardiología, el Hospital Privado y el Hospital Ferreira. Bueno, les doy la bienvenida como vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax, capítulo Córdoba. Vamos a comenzar con una encuesta. Luciano, la encuesta, por favor. Sí, enviamos las preguntas mientras esté haciendo la primera presentación el doctor Mingol. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a este webinar aquí desde España. Vamos a hablar un poco de la técnica McKeown. Voy a compartir pantalla. A ver. Vamos a ir. Ya hemos visto la presentación. Bueno, esta es la primera página. He hecho una presentación evidentemente práctica para ver la técnica que nosotros utilizamos aquí en Valencia, la técnica McKeown por toracoscopia en prono. Y vamos a ver una introducción y un poco de historia de la cirugía esofágica a lo largo de los años y luego iremos a ver nuestra técnica. Como todos sabéis, el cáncer de esófago es el 6º cáncer más prevalente a nivel mundial. Generalmente tiene un diagnóstico tardío y en el momento del diagnóstico el 50% son inoperables. El adenocarcinoma ha ido en incremento y hoy en día es el más frecuente en países occidentales. Pero de otras formas, el cáncer de esófago es un cáncer de mal pronóstico, una supervivencia a los 5 años muy mala. La cirugía del cáncer de esófago, por otro lado, es una cirugía de alta complejidad, con una elevada morbimortalidad que no depende del cirujano, sino de todo el grupo que contribuye a esta cirugía, y tiene una baja incidencia, por lo que para conseguir unos resultados óptimos deberíamos centralizar estos casos en hospitales específicos con esta patología, para tener un número suficiente de casos con un equipo multidisciplinar que se dediquen exclusivamente a esta patología para conseguir unos resultados óptimos. La evolución en la historia de la cirugía torácica y de la cirugía esofágica, un poco, cada uno va un poco por su lado, ¿no? Tenemos escritos de los egipcios en los 1500 a.C. que había sutura de la pared del esófago. Hasta el 1499 se produce la primera resección pulmonar. Y hay que esperar hasta el 1913 por el doctor Torek, que realiza la primera esofaectomía transtorácica con sustitución del esófago de un tubo de caucho. En el 1946, Ivor Lewis realiza la primera esofaectomía. Es en el 1976 con el doctor Kenneth McKeown el que describe su técnica. Aquí tenemos al doctor Torek, que es el que hizo la primera esofaectomía,
que es la típica foto que hemos visto todos, la sustitución del tubo extracorpóreo, una pobre señora, una gran cirugía con una elevada morbilidad. A su lado está el doctor Ivor Lewis, que hizo la primera cirugía de esofagectomía con anastomosis intratorácica. Hay que recordar también al doctor Jacobeus, que inició la toracoscopia. Cuando hacía la toracoscopia, seguimos haciendo con un toracoscopio para liberar adherencias torácicas. En cuanto a la cirugía esofágica, hay dos ramas muy bien determinadas, que son la europea americana con el doctor Torek, Ivor Lewis, Orringer, Skinner, McKeown, con la evolución de la cirugía torácica, y otra rama japonesa con los Nakayama, Katsura, Akiyama, más dedicados a linfadenectomías radicales. Es en el 1976 cuando el doctor Kenneth McKeown describe la técnica de la Total Three-Stage Esophagectomy for Cancer of the Esophagus. Esta constaba una toracotomía derecha, abordaje del esófago por toracotomía derecha, más luego una abordaje abdominal y una incisión, una cervicotomía derecha para realizar la anastomosis esofagogástrica. Aquí tenemos un esquema típico que ha ido evolucionando y se ha ido adaptando en todo el mundo como la técnica McKeown, con un tiempo torácico y un tiempo abdominal y un tiempo cervical. Hoy en día las técnicas más frecuentes en la esofagectomía, generalmente en nuestro medio, en España es el Ivor Lewis, para hacer una anastomosis intratorácica, el McKeown de los 3 tiempos, y la Trayatal, que se hace en pocos sitios. Poco a poco la cirugía esofágica ha ido evolucionando, se inició la toracoscopia, los primeros trabajos de Gossot, de la toracoscopia con la disección del esófago, un trabajo clásico del Anal Thoracic del 93 de Collard, en que ya describe la posición, con la posición de los trócares y la disección para hacer una esofagectomía en bloque. Poco a poco se fue implementando esta cirugía con trabajo de Watson, con un Ivor Lewis totalmente endoscópico, Cuschieri también con las esofagectomías a través de la toracoscopia derecha. Pero para nosotros el gran avance en la cirugía esofágica ha sido la toracoscopia en prono. El cambio a la posición, porque la toracoscopia en decúbito lateral era una cirugía muy incómoda. Para hacer una esofagectomía total, la verdad que resulta muy incómoda para el cirujano, porque hay que cambiar de posición, la posición es incómoda, tienes que tener el hombro muy levantado para poder ir haciendo eso y lo vemos muy incómodo. La aparición de la toracoscopia en prono fue una revolución en la cirugía esofágica. Ha sido tan revolución que hoy mucha gente ha dejado de hacer el Ivor Lewis por hacer la cirugía, por hacerlo totalmente toracoscópico y evitar la anastomosis torácica, que por toracoscopia es complicada, y se ha pasado a hacer el 3 tiempos por toracoscopia en prono. La toracoscopia en prono supone una muy buena posición para el cirujano, estás muy cómodo operando, tienes una perfecta visión del mediastino y que gracias a la laparoscopia hay una magnificación de las cosas, de los recurrentes, del conducto torácico, se ve perfecto. El paciente tiene una mejor ventilación, no necesita una intubación selectiva, con un mínimo neumotórax a 8 milímetros de mercurio se consigue bajar el pulmón y tienes una perfecta visión. Por lo que todos son ventajas. La única inconveniente es la posición y que si hay una urgencia, entonces es difícil recolocar al paciente. Las primeras técnicas descritas son Bertuccieri y luego la primera serie de Palarnivelu de 130 pacientes en prono. Ahora vamos a ver los pasos de la esofagectomía de 3 campos tipo McKeown mínimamente invasiva en el decúbito prono que realizamos en nuestra unidad. En principio, hablamos de la linfadenectomía. Siempre una cirugía oncológica de carácter curativo, nosotros hacemos una linfadenectomía total mediastínica. Nuestro protocolo de actuación, tanto el adenocarcinoma con el epidermoide, los de tercio medio hacemos siempre una técnica McKeown con linfadenectomía mediastínica total. Antes de que el paciente vaya a quirófano, es importante recordar lo de la preparación preoperatoria. Hay que hacer una optimización del paciente. Son pacientes muy delicados, con mucha morbilidad, son fumadores, bebedores. Muy importante los cambios de hábitos de salud, la rehabilitación física y motora importantísima, la oración nutricional, todo un complejo de un sistema multidisciplinar entre anestesistas,
rehabilitadores, endocrinos, nutricionistas, oncólogos, digestólogos, radiólogos, intervencionistas que colaboran en esta nación. También hacer un inciso en que nosotros, en la técnica McEwan, siempre hacemos el acondicionamiento de la parálisis gástrica. El acondicionamiento es químico. Consiste en embolizar 3 semanas antes de la cirugía la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda y, si es posible, la gástrica derecha. Con eso aumentamos el flujo de la gastrociploica y la zona del fundus, que vamos a hacer la anastomosis, está mejor vascularizada. En cuanto a la posición del paciente, la posición del paciente es de cúbito prono, ponemos a nivel del tórax y a nivel del abdomen, 2 rodillos para levantar al paciente y dejar el abdomen libre para mejor respiración del paciente, el brazo extendido, el brazo derecho extendido hacia arriba, y aquí vemos la posición de los trócares. Dibujamos la posición de los trócares, realmente en la punta de la escápula vamos a poner el trócar de la cámara, más en el quinto espacio un trócar de asistencia para la mano izquierda del cirujano, el trócar para la mano derecha del cirujano. Y estos trócares son accesorios por si tenemos dificultad en la disección del recurrente, y ponemos unos en la zona subescapular. Aquí podemos ver mejor la zona de colocación de los trócares. En estos pacientes hoy en día en Occidente muchos no son tan delgados como el epidermoide y tenemos ya muchos pacientes obesos mórbidos con cáncer de esófago, que la verdad que suponen un reto para el cirujano. La posición del equipo quirúrgico es esta. Estamos ahí con el paciente en prono, los 2 cirujanos, el instrumentalista a nuestro lado y los monitores enfrente. Posición de los trócares. Como hemos dicho antes, ponemos el trócar de la cámara de visión en la punta de la escápula. Puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, según la anatomía del paciente, que tiene la columna muy pronunciada, tenemos que ir un poquito más abajo para tener una mejor visión. Sobre el quinto espacio, a nivel de la escápula, ponemos un trócar de 12 para la mano izquierda del cirujano, con lo que traemos también la endograpadora y más instrumentos. Tenemos el trócar de 5 milímetros en el quinto espacio intercostal. No, sí, el quinto. Este sería el octavo espacio intercostal. Perdón. Quinto para la mano derecha del paciente, del cirujano. Y uno de asistencia en el segundo o tercer espacio intercostal. Y este para la disección del recurrente lo ponemos no siempre, según cómo nos venga la anatomía del paciente. Y podemos sacar, por ejemplo, aquí estamos tirando de la vena ácicos para separarnos. Una vez que metemos la cámara, vemos la visión del mediastino. Una vez que el pulmón se ha colapsado hacia abajo, vemos el mediastino inferior. Aquí estaría el diafragma. Está la vena ácicos y está el ápex torácico, con algunas adherencias del pulmón por la radioterapia. Una vez que tenemos esta visión, empezamos la sección de toda la zona que vamos a resecar. Hacemos la sección de toda la pleura mediastínica hasta la vena ácigos y pegada a la vena ácigos en su descenso hacia el abdomen y por encima igual, hasta el ápex. Una vez que tenemos esta fase, secamos la vena ácigos y la seccionamos con una endograpadora vascular. La vena ácigos las traccionamos mediante un endoloop, lo que hacemos, y mediante un endoclose lo sacamos fuera, y con un pequeño mosquito podemos separarnos para mejorar el campo de visión, para hacer la resección completa del conducto torácico. Mejora la linfadenectomía del todo el callado de la aorta y la tenemos separada para tener mejor visión de todo este campo. Una vez tenemos estos pasos realizados, identificamos el nervio vago a nivel del bronquio derecho para identificar la arteria bronquial derecha y la rama bronquial del nervio vago, que la mantendremos. Y por debajo de la rama bronquial del vago es donde seccionaremos el vago. Y mantenemos toda la rama bronquial y todo el vago
hasta la subclavia donde da el recurrente. Aquí tenemos otra visión del vago, mejor, de la rama bronquial del vago, que nos permite que el paciente en el posoperatorio movilice mejor las mucosidades y respetamos esta y da menos complicaciones respiratorias. Posteriormente, a nivel del hiato, en el repliegue que hace el diafragma con el pericardio, hacemos la linfadenectomía del grupo 111. Aquí lo vemos mejor, importante este grupo ganglionar, sobre todo los tumores de tercio, medio tercio inferior. Posteriormente subimos y vamos haciendo la linfadenectomía infracarinal. Aquí tenemos el bronquio derecho, cómo se observan los ganglios que están infracarinales y cómo se van despegando por toracoscopia y por los elementos de electrobacterio y todo eso, se van separando. Se puede hacer muy cómodo. Vemos cómo se avanza en la linfadenectomía infracarinal. Posteriormente seguimos el plano de la ácigos hasta abajo, llegando hasta la aorta. Aquí vamos a identificar el conducto torácico en toda su extensión hacia el diafragma. Como podemos observar, vemos aquí el conducto torácico perfectamente. Lo podemos identificar, disecar y lo cliparemos mediante clips. Aquí vemos otra opción. Aquí tenemos la pared de la aorta, el conducto torácico, que lo hemos esqueletizado y lo podremos seleccionar mediante clips. Evitamos así desde la toracoscopia y la identificación perfecta del conducto torácico ha disminuido muchísimo la incidencia de quilotórax. Posteriormente continuando la disección de todo el plano aórtico, bajándonos todo el tejido linfocraso que rodea el esófago. Como vemos en esta imagen, no se ve en la capa muscular del esófago en ningún momento. Esto es el tejido graso que rodea el esófago, lo que se llama el mesosófago. Lo podemos separar completamente y dejamos la aorta pelada. Y con este plano llegaremos hasta la pleura contralateral. En casos de tumores de tercio inferior, adenocarcinoma, nos llevamos la pleura contralateral también, para formar un estuche y realizar la esofagectomía en bloque. Posteriormente continuamos en el esófago, en el mediastino superior, identificamos el nervio vago y podemos hacer una tracción con un endoloop y lo sacamos por el trocar que hemos puesto subescapular y podemos la disección hasta la arteria subclavia. Aquí vemos la arteria subclavia, unas ramas del nervio vago y la rama recurrente, como la identificamos hacia adentro. Importante identificar esta rama para poder hacer toda la linfadenectomía del recurrente derecho. Con mucho cuidado vamos disecando el recurrente derecho, evitando el contacto con los elementos electrocauterio y elementos eléctricos que pueden calentar el nervio. Aquí vemos bien, una vez que tenemos identificado las ramitas, se pueden ir seccionando mediante microclips y sección con tijera fría y nos levantamos los ganglios. Como os veréis, los ganglios que alrededor del recurrente, la verdad que muchas veces son importantes. Una cadena ganglionar importante y muchas veces afecta por tumores de tercio medio inferior. Continuamos la disección, vemos como el recurrente va pegado a la tráquea y lo hemos disecado casi hasta el espacio cervical y nos llevamos todo el tejido linfograso que, como veis, tiene algunos nódulos importantes en esta zona. Muchas veces, aquí tenemos un pequeño vídeo, muchas veces la disección del recurrente no es tan sencilla, por esos ganglios que comentaba. A veces los ganglios están aumentados de tamaño y es muy difícil la disección. Hay que identificar el nervio vago e evitar su lesión. Aquí vamos con tijera, como vamos esqueletizando el nervio recurrente para evitar su lesión. Cómo vamos sacando el nódulo tumoral, claramente tumoral, que tiene en la cadena del recurrente derecho. Clipamos las ramitas, evitar la sección con liposura, con otros sistemas de observación, y vamos separando bien el nervio. Y ahí tendremos cuando aparece el nervio recurrente, debajo justamente de la adenopatía tumoral. Lo vamos separando
siempre con sección con tijera fría para evitar la lesión del nervio recurrente. Vamos ahí. Como veis, a veces es complicada la disección de la cadena ganglionar de los nervios recurrentes. Tenemos que ir con tijeras, sobre todo, para evitar la lesión del nervio. ¿Y cómo conseguimos separarlo? El pulmón, como veis, está totalmente colapsado y no utilizamos una intubación selectiva. Es simplemente con el neumotórax que producimos, con el manejo anestésico, ya que estos pacientes no tienen la PIP activada. Al final dejamos el nervio intacto y podemos quitar la rama del recurrente. Como veis, el recurrente se mete hacia adentro, está en el fondo, y se queda ahí colgadito en una pequeña ramita que la podemos accionar. Ya está. Podemos separar completamente el recurrente del. Posteriormente vamos a la zona del recurrente izquierdo. En esa zona continuamos con el callado de la aorta. Encontraremos por encima del callado de la aorta, encontramos la pleura contralateral, que es esto, y nos bajamos toda la grasita desde el callado de la aorta para identificar el conducto torácico de la zona superior, como veis en la flecha azul. En este se ve mejor. Vemos que en esta grasa que vamos disecando desde el callado de la aorta, que lo tendríamos en este lado, la pleura izquierda. En esta grasa está el conducto torácico y por debajo estaría el nervio recurrente izquierdo. Esta disección la continuamos hasta encontrar el callado de la aorta, la subclavia izquierda. Aquí está la subclavia, veis que sale del callado de la aorta. Y ya tenemos toda la grasa, este tejido linfograso, separado de la zona de la pleura izquierda y hacia el esófago. Y en esta zona tendríamos el conducto torácico y el nervio recurrente. Una vez hemos calculado esa disección, vemos aquí cómo queda el callado de la aorta, la subclavia izquierda, el recurrente estaría aquí y la pleura. Esta es la imagen que tenemos que conseguir en esta disección del mediastino superior izquierdo. Y hay diferentes técnicas para disecar el recurrente, ya lo publicó el doctor Cuesta en la Natura 16 en el 2019. Vemos la zona del callado de la aorta, separándolo desde la zona de arriba con la cámara puesta en el último trocar de la toracoscopia. Podemos abordarlos de abajo levantando el esófago y separando la tráquea, y desde esa ventana que encontramos ahí también podemos actuar. Podemos colgar el esófago una cinta para poder disecar bien el recurrente izquierdo. Aquí vemos como nosotros ponemos una cinta de algodón, que le hemos puesto un hemolock, y posteriormente le ponemos un endoloop y lo sacamos fuera y traccionamos mediante un endoclose, lo podemos sacar fuera y traccionar con un mosquito. Y conseguiremos la ventana esa de tracción entre la tráquea y el esófago. Aquí vemos unas imágenes de cómo queda el esófago colgando. Y así podemos actuar en esta zona. Esta es la parte izquierda de la tráquea. Una vez disecamos pegados a la tráquea, lo que hacemos es separar el tejido linfograso, que ya hemos separado por el otro lado hasta la subclavia izquierda, y ahora lo separamos de la tráquea. Nos queda todo este tejido linfograso donde está el nervio recurrente y el conducto torácico. Aquí vemos cómo vamos a disecar el recurrente entre el espacio, la ventana que queda en el esófago y la tráquea. Vemos el esófago colgado con la cinta, la tráquea, y aquí hemos disecado el recurrente y lo hemos identificado. Una vez que lo tenemos identificado, ya podemos ir desicándolo y evitar su lesión. Aquí se ve mucho mejor el recurrente, como vamos a ir disecándolo en todo su trayecto
hacia la zona cervical. Aquí identificamos las ramitas que va echando el nervio recurrente, que la podemos seccionar en microclips. Otra técnica es la de sección. Si tenemos bastante margen con el tumor, podemos seccionar el esófago, y una vez que tenemos el esófago también se hace mucho más fácil la disección de la zona izquierda del mediastino, donde está el recurrente izquierdo. Una vez que ya hemos seccionado el esófago y hemos identificado el recurrente, podemos ir seccionando todo el tejido linfograso alrededor del nervio recurrente izquierdo y realizar toda la linfadenectomía del recurrente izquierdo. También hacemos la ligadura del conducto torácico a nivel ya casi de la vena subclavia, y nos hemos llevado el conducto torácico en todo su trayecto, desde la vena subclavia hasta el diafragma. Este es el momento que hacemos la ligadura mediante clips del conducto torácico. Aquí quedaría el nervio recurrente, ahí de la tráquea y en la subclavia izquierda, perdón. Proseguimos la disección hacia el callado de la aorta, donde va a recurrir el recurrente izquierdo. Vemos como tenemos toda la disección, todo el trayecto. Posteriormente la zona esa vamos disecando, porque también hay una zona linfática aquí entre el callado de la aorta y el bronquio izquierdo. Vemos el grupo ganglionar que está justo en el callado de la aorta y entre el bronquio izquierdo. Hay que tener en cuenta el nervio recurrente que recurre en esa zona para no lesionarlo, y hay que identificarlo más adelante, más hacia arriba y luego ir bajando. Una vez que podemos hacer toda la linfadenectomía de este espacio entre el bronquio izquierdo y el callado de la aorta y la arteria bronquial que está abajo con el pericardio. Aquí vemos ya el nervio vago izquierdo, y viene por el otro lado del callado de la aorta y donde recurrirá el recurrente. Y podemos quitar todo el tejido linfograso, como veis, lleno de nódulos de adenopatías de esta zona. Aquí tenemos una visión mejor, con el recurrente ya en la zona que recurre en el callado de la aorta y el callado de la aorta. Aquí tenemos toda la zona pelada, tenemos el recurrente, la zona que os decía de los ganglios encima del bronquio izquierdo, con el bronquio izquierdo pelado, y la zona del pericardio con las arterias pulmonares. Proseguimos con completar la linfadenectomía intracarinal y dejaremos pelado todo ese sistema y acabaremos toda la sección hacia abajo al diafragma. En cuanto al tiempo abdominal, conta que se realiza por la poroscopia mediante 5 trócares. La linfadenectomía realizamos una de 1+, una linfadenectomía de la arteria hepática, de la arteria esplénica inicial, y hacemos una mini laparotomía para extracción de la pieza, la extraemos por la vía abdominal y confeccionamos la plastia gástrica de forma extracorpórea. Esta es la posición de los trócares. La posición del trócar del óptico es por encima del ombligo, 1 o 2 centímetros por encima del ombligo, para poder hacer la curvadura mayor gástrica con mejor visión. Y luego así distribuimos así los trócares. Procedemos a la linfadenectomía, que es una linfadenectomía de plus que todos conocemos. Le pelamos la arteria hepática, la coronaria la seccionamos y hacemos la linfadenectomía del trayecto principal de la esplénica, y continuamos la disección por los pilares hasta encontrar el plano de la aorta, hasta aquí abdominal, y ya conectamos con el tiempo torácico. Vemos y seccionamos que esto ya está desecado y abierto la pleura, y nos llevamos también las pleuras de los dos lados para hacer una cefalectomía en bloque. Posteriormente traemos la pieza, una mini laparotomía, y confeccionamos la plastia en el exterior. Una vez que confeccionamos la plastia, para subir arriba la metemos dentro de una bolsa de plástico para protegerla, que no se enganche en ninguna zona y que pase mejor por el estrecho del torácico. En cuanto al tiempo cervical, generalmente hacemos una cervicotomía izquierda para hacer la anastomosis. En casos de hacer una linfadenectomía cervical, en tumores avanzados con el PET, hubieran ganglios a nivel cervical, hacemos una incisión bilateral y hacemos la linfadenectomía cervical bilateral de los dos compartimentos. Y las anastomosis que nosotros realizamos sobre todo son la manual, 2 capas, término-terminal, y la mecánica con EA de 25 milímetros de 21 según el calibre del esófago. Aquí tenemos la imagen de las 2 cervicotomías paralelas a las clavículas para hacer la linfadenectomía bilateral de los lados.
Aquí tenemos la bolsita que vamos a extraer el esófago por aquí. Hemos hecho la linfadenectomía bilateral. En caso de ser solo un lado, solo hacemos una cervicotomía paralela al músculo esternocleidomastoideo para hacer la anastomosis cervical. Esto es un ejemplo de una anastomosis manual. Ponemos 2 clamps y enfrentamos los dos cabos, tanto el esofágico como el gástrico, de forma término-terminal. Y hacemos una anastomosis de 2 capas. La primera capa es muscular del esófago, seromuscular del estómago, a puntos sueltos para ir unificando los 2 diámetros. Vemos que casi siempre el estómago es un poco más ancho que el esófago, pero mediante los puntos sueltos vamos igualando las 2 bocas. Posteriormente hacemos una continua de la mucosa y la capa anterior volvemos a hacer una capa muscular, seromuscular con puntos sueltos para ir adaptando los diámetros. En la anastomosis con CEA hacemos una bolsa de tabaco en el cabo esofágico. Posteriormente metemos el cabezal y anudamos la bolsa de tabaco. Y cuando hemos subido la plastia, metemos la pistola, ahí hacemos la anastomosis. Y luego seccionamos de forma terminal con una endograpadora. Este es el resultado final, que también es una anastomosis que queda muy bien, rápida y segura. Y luego reforzamos la sección de la endograpadora con puntos sueltos. Pues este es nuestro hospital, está situado en la ciudad de Valencia. Muchas gracias por la atención. Aprovecho para invitarles a la reunión de sección de cirugía esofagogástrica que vamos a realizar en Valencia el año que viene, si la pandemia esta que nos azota nos lo permite. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Excelente y brillante tu disertación. Vamos a ir largando la encuesta que por un problema técnico no pudo hacerse al principio. Y aprovecho para darle la palabra a la doctora Paula Ugalde para algún comentario, opinión y escuchar qué nos puede decir ella de su experiencia. Paula. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy hablando desde Fortaleza, en Brasil. Creo que estamos con el mismo horario de Buenos Aires. Te felicito, doctor Fernando, por su presentación. La verdad es que estuvo muy elegante y la disección técnica muy bonita y bastante oncológica. Yo personalmente traté la técnica por Brown y en mis manos no me resultó muy bien porque yo creí que la linfadenectomía, principalmente en la parte paratraqueal y en la región subcarinal, no me quedaba tan bonita y tan limpia como me queda con la técnica convencional, con el paciente en buena posición. Lo que yo veo de forma crítica, bueno, hay 2 cosas. Primero, no existe una técnica mejor que otra. Existen técnicas y yo creo que nosotros los cirujanos, nosotros somos maestros en ese momento y nosotros tenemos que utilizar la técnica por la cual estamos más confortables para utilizar. Entonces a mí no me resultó muy confortable por el tema de la linfadenectomía. Entonces yo no sé si en su experiencia usted cree que eso es una cosa que con el tiempo uno se va ajustando y va mejorando y va optimizando, o si de hecho es un poquito más difícil. El segundo punto que me gustaría que usted comentara es que me parece muy interesante que los cirujanos torácicos que hacen esofagectomía les gusta la posición torácica natural por donde nosotros operamos. A los cirujanos digestivos como usted, que hace esofagectomía, ustedes prefieren una vía, digamos, que no tengan que ver tanto el pulmón y el corazón y esas estructuras están un poquito más afastadas. Entonces yo encuentro que eso también es un factor, es un bias, como lo diríamos en inglés. ¿Qué piensa usted? Felicitaciones por la charla. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es un tema controvertido la posición. Sí que es verdad que muchos cirujanos torácicos que se dedican al esófago prefieren hacerlo en decúbito lateral. Yo he estado formándome en muchos sitios para intentar conseguir una buena linfadenectomía. A mí me apasiona la linfadenectomía completa y hacerla bien. Y he estado mirando en muchos sitios, estuve en Japón,
También hay partidarios allí del cúbito lateral y otros de la posición prona. Y conseguí ver bien en una posición prona hacer una linfadenectomía correcta tanto del recurrente derecho como del recurrente izquierdo. Yo creo que en ese sentido yo estoy a favor de la posición prona. Me encuentro muy cómodo haciéndolo y sí que es verdad que al principio era difícil hacer una linfadenectomía del recurrente izquierdo porque nos para en el otro lado, pero una vez que con estas técnicas y bueno, hemos conseguido hacer una linfadenectomía muy buena y correcta y sobre todo identificar el recurrente, evitar la lesión, porque antes teníamos muchas parálisis recurrenciales, porque pasa desapercibido y a veces por ver los ganglios no identificas si estás incómodo en esa posición, pero poniendo más trócares en la posición esa, la subclavia, subescapular, hemos conseguido hacer una disección muy buena de los dos recurrentes. Por eso yo prefiero la posición prona, porque es mucho más cómoda. Es verdad, también en Japón hay gente que hace la parte superior en decúbito lateral y el sistema de la camilla luego los pone en prono para hacer la parte inferior, que también es una opción. Yo a veces cuando es muy complicado pongo un semiprono, los pongo un poquito, los levanto con la camilla y tengo mejor acceso ahí. Pero voy jugando eso, pero nunca los pongo en decúbito. Empecé haciéndolo en decúbito lateral y me resultaba muy incómodo y vale, por eso en prono. Pero sí que he intentado formar para poder conseguir una linfadenectomía correcta en decúbito prono. Que es complicado, no lo digo que no, pero Sí. con formación se puede conseguir. Sí, no, seguro. Pero yo creo que los cirujanos generales han adherido más fácilmente a la posición prona que a la posición en decúbito lateral. El otro tema que es también muy importante es tener en cuenta que por lo menos donde yo vivo, en Canadá o en América del Norte, adenocarcinoma es extremadamente más frecuente que el cáncer epidermoides. Entonces, que en China, Japón o quizás en España, no sé, usted me dirá, que haya una preocupación con la parte superior del mediastino, obviamente que sí, por el tema del carcinoma camoso, epidermoides, pero en América del Norte no es nuestra realidad. O sea, para mí, yo creo que no llega a 20% el número de esofagectomías que yo hago por epidermoides. Además, algunos de los casos de epidermoides nosotros los hemos tratado con quimio y radioterapia concomitante y ellos vuelven en algunas situaciones a salvage surgery. Entonces yo creo que el factor epidemiológico también es un factor que cuenta bastante para nosotros aquí en América del Norte para utilizar la disección torácica convencional. Nosotros tendremos un 60-40% de adenocarcinoma epidermoide. Tenemos bastante casos. También el adenocarcinoma hacemos el Aevo-Ruiz, pero hacemos una linfadenectomía extendida, la linfadenectomía del recurrente derecho y la zona paratraqueal derecha. Conseguimos que yo creo que hay que hacer una linfadenectomía hoy por hoy radical, tanto en el adenocarcinoma como en el epidermoide, para conseguir unos resultados de supervivencia pues, importantes. ¿No? Por eso seguimos haciendo eso. Y hemos conseguido también hacer una anastomosis muy segura también en posición prono. Se puede hacer una anastomosis, se puede hacer manual. Nosotros hacemos con el CA25 como lo hacíamos en abierto y se puede hacer con una lateral. Pero en prono también es una posición muy buena para hacer una anastomosis. Pero necesitas también práctica y... ¿Cómo tratan ustedes la parálisis de cuerda vocal? Tenemos un 5 o un 6% de parálisis recurrencial. Hoy en día la tratamos con la logopedia y con los otorrinos que forman parte también de la unidad. Trabajamos también con las esofagolaringectomías totales. Están haciendo la tiroplastia de Montgomery, que se recupera muy bien la voz haciendo esa intervención, que es una pequeña prótesis en la cuerda paralizada y vuelven a recuperar la voz. La verdad que es un problema importante en los pacientes, ¿no? El quedar afónico, la verdad que lo toleran muy mal. Pero con estas técnicas hemos conseguido recorrer mejor el recurrente y evitar en todo lo posible la parálisis recurrencial. La doctora Estela Martínez, que nos acompaña, es una cirujana torácica y jefe del programa de residencia de cirugía torácica en Bogotá, Colombia, pregunta ¿qué tanto mejora la supervivencia con la linfadenectomía radical? ¿Hay algún estudio? ¿Usted tiene algún estudio sobre eso? Hoy por hoy es un tema controvertido.
Para los japoneses está claro, y toda la parte de Asia, que la linfadenectomía radical mejora la supervivencia. En Occidente no está tan claro. Los estudios, yo creo que están basados en que todos los estudios los realizan los oncólogos y la cirugía se deja un poquito de lado. En muchos estudios estos multicéntricos se meten mucha serie de casos con esofagectomías, con linfadenectomías muy pobres a linfadenectomías radicales, y eso hace un efecto confusión. Hoy en día yo soy partidario de una linfadenectomía, y en esta serie hay un aumento desde que llevamos casi más de 8 años haciendo una linfadenectomía más completa, hemos visto un aumento de la supervivencia. Es necesario hacer más estudios, hacer estudios multicéntricos con una cirugía autorizada y auditada, y que todos hagamos la misma cirugía para conseguir unos resultados como tienen en Japón. Pero yo soy partidario hoy por hoy de esa cirugía radical. En el futuro, yo creo que la quimio y la radio conseguirán la curación del paciente, pero hoy por hoy tenemos que ser radicales en este tipo de tumores. ¿Cómo hace usted, de forma así bien objetiva, cómo hace usted la selección de los pacientes que siguen directo a cirugía o los pacientes que van a tratamiento neoadjuvante en su servicio? Primero, todos pasamos por un comité multidisciplinar. Nosotros, los N positivos y más de T2 N positivo van a tratamiento neoadyuvante. En el adenocarcinoma, hoy por hoy damos quimioterapia, esquema FLOT. En el epidermoide damos esquema CROSS con radioterapia. Los pacientes con una elevada morbilidad, entonces esos son a quimio-radio radical. Pero hoy por hoy, todos los pacientes con una buena calidad de vida y sin elevada morbilidad van a quimio-radio neoadyuvante. Y luego les ofrecemos la cirugía. Y solo los pacientes muy mayores o con elevada morbilidad van a quimio-radio radical. Porque luego hacer una esofagectomía tras la quimio radical es una esofagectomía muy complicada con una elevada morbimortalidad. ¿Usted diría que cuál es la proporción de pacientes que siguen directo a cirugía en su grupo sin tratamiento neoadjuvante? Muy pocos. El 95% de los pacientes van a tratamiento neoadyuvante. Nosotros no tenemos ningún screening, ninguna técnica de detección precoz, y los casos precoces son los casos anecdóticos. Llegó otra pregunta aquí. El doctor Staltari, que es cirujano torácico en Mar del Plata, en Argentina, pregunta por qué la parte abdominal no la hace por video. Si la hacemos por laparoscopia, menos para extraer la pieza, que la hacemos por una mini laparotomía, 5 o 6 centímetros, y porque la pieza, la verdad que nosotros sacamos una pieza muy ancha, hay gente que lo estira por el cuello, pero se exprime y se pierde mucho. Nosotros sacamos una pieza muy ancha y preferimos sacarla por el abdomen protegido, y así vemos bien los ganglios. Luego los ganglios mandamos aparte, todos los grupos ganglionares, por eso hacemos y que preferimos confeccionar la plastia fuera, la estiramos bien, confeccionamos una plastia bien, la comprobamos con verde dinzanina, la vascularización, lo mejor comprarla ahí, y luego ya la introducimos otra vez en una bolsa. Por eso Sí, toda la disección del hiato, toda la linfadenectomía la hacemos por laparoscopia. Sí, yo conozco a muchos cirujanos que hacen eso, incluso cirujanos que hacen esofagectomía robótica, hacen toda la disección, abren un poquito, sacan el espécimen, lo preparan y hacen la anastomosis. Yo creo que eso también es otro punto que es muy personal de cirujano a cirujano. Probablemente son personas que han tenido algunas complicaciones de anastomosis o perfusión o dudas cuanto a la calidad, como dice usted, de la linfadenectomía del lado esófago-hepático, gastrohepático, gastrocólico, pero nosotros personalmente no lo hacemos, pero me parece sí que es algo interesante. ¿Cómo hace usted el acompañamiento? ¿Cómo acompaña a sus pacientes de cáncer de esófago? Nosotros, en el postoperatorio se refiere. Sí. Tenemos un protocolo establecido, los pacientes están 2 días en reanimación, que es nuestra UCI quirúrgica, con gafas de alto flujo para evitar la telectasia en el postoperatorio. Se estuban nada más acabar la intervención. Enseguida se sientan los pacientes. El rehabilitador que hace fisioterapia respiratoria al día siguiente empieza a trabajar con ellos.
lo sentamos desde el primer momento. En el Ivor-Lewis le damos líquidos al día siguiente. En el McEwan, por alteraciones de la deglución a nivel cervical, esperamos 2 días a darle líquidos. Le hacemos también una alimentación precoz con líquidos. En caso del McEwan, siempre ponemos ileostomía de alimentación. Y empezamos desde el primer día al día siguiente con nutrición enteral. Y luego van por boca. Incluso si se van a casa con la nutrición enteral por ileostomía, un mes, ¿no? Eso, y van con suplementos orales, porque no pueden comer la cantidad suficiente. Y estamos haciendo pues, un protocolo ERAS de habitación precoz y de alta precoz. Perfecto. Bueno, yo le voy a devolver la palabra al próximo presentador. Yo creo que es Juan. Diego, por favor, te paso la palabra para que ustedes sigan con el programa. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Perfecto, Paula. Vamos a continuar con la técnica de Ivor-Lewis, el doctor Juan Antonio Muñoz y el doctor Daniel Napolitano. Adelante. Bueno, mientras vamos a compartir. Bueno, en primer lugar, agradecer a la autoridad de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, en especial el capítulo Córdoba, agradecer a las instituciones en las cuales trabajamos y en las cuales hemos hecho nuestra casuística, agradecer también al equipo interdisciplinario que trabaja en esto, que es muy importante, agradecer al doctor Guillermo Sarqui, que fue con el primero que empezamos esta técnica, agradecer al doctor Bulgarelli por el apoyo en este webinar, y por supuesto, en especial a Paula Ugalde, que fue la que fue el motor, digamos, para que nosotros hiciéramos la presentación de nuestra casuística. Yo, en primer lugar, voy a hablar de la casuística en general, que la mayoría son Ivor-Lewis, y después Daniel Napolitano les va a mostrar la técnica en video. Bueno, en primer lugar, este trabajo muy importante de Jean-Pierre Meyer, que sobre 2,5 millones de pacientes operados por diferentes patologías, 14 procedimientos mayores, identificó cuántos pacientes por año un servicio tenía que operar para considerarse de alto o de muy alto volumen. Como ustedes pueden ver, entre 8 y más de 19 para ser alto o muy alto volumen. Nosotros, en la casuística nuestra, desde enero del 2013 a junio del 2020, hicimos 75 esofagectomías. Se puede ver en el último año 5, 2020, que bueno, básicamente probablemente por el efecto de la pandemia, que ha bajado un poquito. Dentro del sexo, la mayoría hombres, como es en general, y si ustedes pueden ver a la derecha, ahí se ve el rango, en este rango de dispersión, que es entre los 50 y 75, con una media de 63 años. La mayoría tumores localmente avanzados, por eso bueno, la mayoría de los síntomas con disfagia, el 86%.
nos guiamos para hacer lo que es el estudio tanto de diagnóstico como de estadificación por las guías de la NCCN. Nosotros en esta estadificación y diagnóstico usamos la endoscopia, como la tomografía, el PET, prácticamente ahora ya en todos los pacientes, la evaluación nutricional y el riesgo y estatus performance de los pacientes. La econdoscopia no contamos con ella en forma rutinaria, por lo cual solamente a algunos pacientes se les realiza excepcionalmente cuando tenemos sospecha de cuando son tumores especialmente de grado, o sea, de T pequeños, para ver la penetración en la pared. También hemos utilizado ecografía con punción biopsia hepática para detectar a algunos pacientes con metástasis. También hemos hecho estadificación laparoscópica y videoscopía en los pacientes que tienen tumores de tercio medio o que pensamos que puede haber enfermedad en carina o bronquio izquierdo. Bien. La localización de los tumores en los pacientes de la serie, el 78%, casi 79% del tercio inferior, como es en la mayoría de las series. En la estirpe celular, como también hablaba el doctor Mingol y hablaba Paula también, la mayoría de los pacientes en Occidente, adenocarcinomas, 70%. En lo que respecta a los adenocarcinomas de unión gastroesofágica, los clasificamos con la clasificación de Siewert, y ustedes pueden ver que nosotros tuvimos la mayoría de los pacientes con un Siewert 1. Por supuesto que, como dice el último, el tipo 3, a veces es difícil de reconocer bien lo que son 2, 3, hay algunos pacientes, como ustedes pueden ver, que son, o los clasificamos como 2, 3. En la estadificación, ahí se puede ver los pacientes que hemos operado, el estadio en el que estaban, T3 la mayoría, y en cuanto al N, el 40% N1 y el 60% N0. Con respecto a lo previo a la cirugía, nosotros creemos en la neoadyuvancia, hacemos la neoadyuvancia o inducción. Ahí se pueden ver dos esquemas, el esquema Cross, que se notó la diferencia con cirugía sola comparado con quimio-radioterapia. Se puede ver que en la línea más superior, que es de los espinos celulares, se vio un aumento en la sobrevida, o sea, libre de enfermedad, y también se pudo ver que los adenocarcinomas también tenían una mejoría con respecto a la cirugía sola. Y en el año 2019 salió publicado el esquema FLOT, que mejoró la recidiva o la libre de enfermedad especialmente los adenocarcinomas. Nosotros, como pueden ver, hicimos neoadyuvancia en el 78% de los pacientes, y con respecto al cross se hizo en el 93%, y a partir del 2019 comenzamos a hacer, después del artículo los oncólogos comenzaron a hacer el esquema FLOT. El 22% que se ve de lo que no se hizo neoadyuvancia, en general son pacientes que estaban en estadio bajo. El tratamiento quirúrgico lo hicimos para pacientes que iban desde T1C hasta T4A, o sea, pacientes que
y que podían ser N0, N1, con respecto a lo que dice la literatura, con respecto a la cirugía abierta y cirugía toracoscópica y laparoscópica, ha habido un aumento, como se puede ver de 2007 al 2014 en este estudio, como ha habido un aumento de la cirugía mínimo invasiva, y en un actual trabajo de la Annals of Surgery, que 2019, que se ve este aumento, por supuesto, cada vez más marcado. En cuanto a las anastomosis intratorácicas o cervicales, eso depende del grupo quirúrgico, pero también ha habido un aumento inicialmente en este trabajo que es mundial, más que toda la anastomosis intratorácica en un primer momento, pero en los últimos, en este del 2019 que le digo de la Annals of Surgery, hay un leve aumento ahora a nivel cervical por la cirugía mínimo invasiva con la técnica de McKeown. Bueno, de este tratamiento quirúrgico nosotros hicimos, el 76% de los pacientes le hicimos Ivor Lewis. Este artículo que está abajo es, por supuesto, la experiencia inicial de la operación del Ivor Lewis por video del grupo de Luketich, que nosotros intentamos reproducir. Fíjense que en cuanto a la cirugía, cómo ha ido cambiando, y nosotros, bueno, la cirugía Ivor Lewis la comenzamos a hacer por vía abierta y después pasamos a la híbrida y actualmente la hacemos por video. Híbrida, hacemos referencia a la primera parte, la parte abdominal, la iniciamos por video y después le sumamos la parte torácica, que lo que más dificultaba era el tema anastomótico. En cuanto al tratamiento, a la piloroplastia, nosotros no hacemos piloroplastia. En la serie, los 2 primeros casos hicimos piloroplastia, después no hicimos en ningún paciente, y verdaderamente no hemos tenido inconvenientes. Solamente en 2 pacientes hemos tenido que hacer alguna dilatación pilórica, que bueno, después se puede comentar si hay alguna pregunta. Y en cuanto a la yeyunostomía, comenzamos no haciendo yeyunostomía, y desde el 2016 le hacemos yeyunostomía a todos los pacientes, porque creemos que, además lo vemos, que los pacientes que tienen alguna complicación no tenemos que reoperarlos para hacer un yeyuno, y además los pacientes que tienen yeyuno tienen ganancia de peso después del mes de cirugía, y no así con los pacientes que no le hacíamos, los cuales perdían peso hasta que lograran estabilizarse. Bien, el tiempo de internación, en este gráfico de dispersión, está básicamente a nivel de los 15 días. En la actualidad estamos tratando de bajar este tiempo. Al principio de la experiencia estaban internados 15 días, por más que los pacientes pudieran estar bien antes, pero en la actualidad, como ven, el rango de 10 a 60 días, bueno, eso es por alguna complicación, pero básicamente están entre 13 y 15 días. En cuanto a la mortalidad, 19 pacientes presentaron complicaciones, el 25%. Las complicaciones que tuvimos fueron fístula, neumonía, empiema, quiloperitoneo, que bueno, seguramente por la abertura del hiato, eran pacientes que tuvieron alguna lesión en la zona y tuvimos la suerte que fueran al abdomen, con lo cual cerraron con un tratamiento sin cirugía, sin problema. Un quilotórax, hemotórax izquierdo,
que un caso raro, o sea, del otro lado, paciente que hizo una angina de pecho posterior a la cirugía y al ponerle el tratamiento doble antiagregación hizo un hemotórax del lado izquierdo, por lo cual tuvimos que reintervenirlo, una suboclusión intestinal, una perforación colónica y una ACV. Bien, este es el mismo trabajo de Bjerg-Meyer, en el cual en la esofagectomía para, en el caso nuestro, que tenemos entre más o menos 9 cirugías al año, entre 9 y 10 cirugías al año, que se consideraba un centro de alto volumen, un porcentaje del 11,4% de mortalidad a 30 días. Nosotros tuvimos o tenemos un 5,33% de mortalidad, fueron 4 pacientes. Acá está discriminado los 4 pacientes. El paciente número 20 de la serie, la verdad que veníamos muy bien en cuanto a que no habíamos tenido ninguno, y bueno, el primer caso fue un Ivor Lewis es abierto, una perforación colónica. En realidad fue una perforación en segundo tiempo, seguramente por el elemento de la energía, en la disección del epiplón gastrocólico. Ese fue una muerte del 19 días. Después el paciente 33, que fue una Ivor Lewis también abierta, tuvo una neumopatía, tuvo que entrar al respirador y después ese paciente no tuvo fístula. El paciente 51 fue una McEwan por video. Ese paciente nos hizo una fístula traqueoesofágica, también tardía, empezó con los síntomas después de los 7 días. Y el último paciente, el paciente 73, o sea, es cercano, o sea, de hace poco tiempo, una McEwan abierta, nos hizo un empiema y falleció a los 15 días. Bueno, muchas gracias. Ahora Daniel va a, si no hay ninguna pregunta antes, va a mostrar la cirugía. Continuamos con la cirugía, con el video de cirugía, Daniel Napolitano. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación y el tiempo que nos están dedicando para poder hablar de este tema. Quiero agradecer muy especialmente la colaboración del doctor Mingol y felicitarlo por la presentación, la verdad que muy bonita. Los invito a que vean el video de su cirugía en la página de la asociación, porque la verdad que no tiene desperdicio. Y bueno, vamos a mostrar en una película donde hicimos un popurrí de casos para mostrar no solo el fácil y que sale lindo, sino también el que es un poquito más complicado, para que vean lo que ha sido esta experiencia y bueno, y cómo es la técnica que realizamos. El estado nutricional del paciente en esta patología es un factor fundamental para el postoperatorio, más allá de la evaluación con distintos métodos diagnósticos, la tomografía, el PET, etc., a lo que le prestamos mucha atención en el preoperatorio. Acá vemos que en muchos pacientes donde consideramos que hay algún grado de disfagia o de dificultad alimentaria, que sabemos que se va a agravar con la neoadyuvancia, que como ya vimos se lo hacemos a casi todos los pacientes, le hacemos la yeyunostomía. Ahora, es interesante ver que en la Argentina, por lo menos en esta zona del mundo, la incidencia es casi muy parecida a la mortalidad, y eso es porque nos llegan los pacientes con estadios bastante avanzados, son general T3, por eso es raro que no hagamos neoadyuvancia. Ahí vemos que la yeyunostomía hemos tratado de simplificarlo y ser lo menos agresivos posible con estos pacientes, cosa de que tengan una cirugía tranquila y rápida para iniciar su neoadyuvancia y después llegar a la cirugía. En la cirugía vemos que utilizamos catéter doble lumen, le ponemos catéter peridural y tubo doble lumen.
al paciente cuando vamos a realizar Ivor Lewis y la McKeown también. Bueno, pero Ivor Lewis fundamentalmente empezamos por el abdomen. Ahora esto también, yo también considero que es algo un poco artesanal, es una patología que realmente hay que adecuarla al paciente que estamos tratando, porque si nosotros sospechamos que está invadido el abdomen o el tórax y hay alguna duda, es ahí donde vamos a empezar la cirugía, por más que después tengamos que regresar, porque si vemos una diseminación miliar en el abdomen o en el tórax, vamos a detener la cirugía antes. Ahí recién vimos una disección, cómo iniciamos buscando la arcada, la arcada gastropiploica, y la vamos conservando, divorciándola de los vasos cortos y del colon transverso, que ahí es donde el lugar en determinados pacientes puede ser muy peligroso, como lo que tuvimos, un paciente irradiado con la grasa alterada, paciente obeso. A veces es difícil diferenciar los tejidos y puede haber alguna quemadura con los elementos de energía que nos perjudiquen en el postoperatorio. Vemos la importancia en este video, en esta popurrí de videos, vemos la importancia de realizar la maniobra de Kocher, que nosotros la hacemos a fondo hasta levantar la rodilla inferior del duodeno, para que tengamos espacio y distancia para llegar a donde necesitemos con el tubo gástrico. Vemos la disección de los vasos gástricos izquierdos, que no siempre lo podemos hacer por arriba del estómago, sino que a veces tenemos que ir por detrás. Y vemos la dificultad cuando el paciente es obeso realmente, y queremos, porque el 80% de nuestra patología es adenocarcinoma, no es epidermoide, entonces la situación del paciente, las características son bastante distintas. La linfadenectomía que hacemos en el abdomen es muy importante, es muy cuidada, y tratamos de hacer una linfadenectomía similar a la D2, aunque sería la D1 más, como dijo el doctor Mingol, porque disecamos el hilio hepático, los vasos gástricos, la arteria esplénica, tratamos de llegar al tronco celíaco y liberarlo adecuadamente, pero le prestamos mucha atención porque casi sabemos que el 50% de las metástasis o más van a estar en esos ganglios celíacos, y el otro 50% lo vamos a tener en los infracarinales. Así que ahí es donde centramos nuestra linfadenectomía, que también, como todos hablamos, o como se vino hablando, es un factor de discusión y de conversación. Por eso, de verdad, creo que es artesanal la decisión quirúrgica y el tratamiento que le damos a estos pacientes. Tratamos de empezar sobre... Varios de estos pacientes también terminan con una colecistectomía, que también es bastante frecuente de encontrar. Realizamos la colecistectomía, arrancamos en la vía biliar, buscamos la arteria hepática y de ahí la seguimos hasta el tronco celíaco. En este paciente, por ejemplo, vemos que es muy obeso y vemos que cuesta movilizar todo ese paquete linfograso. Vemos cómo vamos siguiendo la arteria hepática y nos vamos hacia el pilar. Es lo mismo que haríamos en una gastrectomía 2, nada más que iniciaríamos con los ganglios 6 por debajo del estómago. Pero esta vueltita es la misma. Una vez que tenemos liberados los pilares, seguimos, como vemos acá, por la curvatura menor del estómago, empezamos a vislumbrar la cabeza del páncreas. Y una vez que tenemos individualizado el tronco celíaco, la arteria gástrica, tratamos de seccionarla en general con hemolock, no con sutura mecánica, porque no es tan delicada la sección. Ahí vemos cómo dejamos el tejido pancreático hacia inferior y tratamos de liberar todos los vasos, la vena y arteria gástrica izquierda, para después cliparla y seccionarla. Seguimos la disección por el lomo de la arteria esplénica, pero acá hay una particularidad, porque no siempre se va a ver, y hay veces que la arteria, los vasos esplénicos van a ser intrapancreáticos, entonces no es una regla que se pueda seguir. Sí hay que dejar denudado el tejido pancreático, a pesar que nos pueda costar alguna lesión mínima en el tejido pancreático, que gracias a Dios en nuestros resultados no hemos tenido fístulas pancreáticas por eso.
Ahí vemos cómo vamos continuando sobre el vaso esplénico y vamos liberando el segundo pilar del diafragma. En algunos pacientes se puede hacer todo esto por la cara anterior. En algunos casos hemos tenido que movilizar el estómago hacia el otro lado para poder continuar la disección. Cuando el paciente es muy delgado, es muy bonita la disección porque uno puede ir viendo los vasos. En estos casos que tratamos de seleccionar, no pusimos esos casos ideales, sino pusimos los que son un poquito más obesos, con un índice de masa corporal más alto, para que sea más útil la vista. Bueno, con respecto a las técnicas, la morbilidad ha demostrado que se presenta en ambas técnicas, o sea, es una causa multifactorial la morbilidad que presenta esta cirugía, y el tratamiento multidisciplinar es fundamental, es todo un equipo el que tiene que tener el aprendizaje para llevar adelante estos pacientes. No es solamente la cirugía. Ahora sí es cierto que cuando esta cirugía sale impecable y no hay ninguna fisura en la técnica, y el paciente ha transitado el tiempo quirúrgico sin eventualidades, el postoperatorio suele ser de muy poco trabajo para los terapistas. Ahora, cuando la técnica quirúrgica ha tenido dificultades, el postoperatorio puede llegar a ser una tormenta, o por lo menos eso es lo que hemos vivido. Ahí vemos cómo en la maniobra de Kocher tratamos de remover también los ganglios retroduodenales para acompañar esta linfadenectomía. Y un detalle es que este es otro caso, ven que ahí está hecha la misma técnica. Un concepto que tenemos es que tratamos de sacar en bloque la linfadenectomía, pero no consideramos que sea un problema sacarla, sobre todo en el tórax, en forma separada o por paquetes linfoadiposos, linfoganglionares independientes a la pieza. Bueno, otro de los detalles para reforzar la idea de que hay que tener gimnasia en las dos técnicas, me parece que es el detalle del tipo de paciente. Hay pacientes que van a tener cifosis o dificultades de posicionamiento en el tórax o escoliosis, osteofitos, que nos pueden esconder el esófago y hacer muy dificultosa la posición en prona. Y la Ivor Lewis es más accesible para disecar esos esófagos. Bueno, ahí vemos cuando tenemos dificultades o vemos que el hiato va a ser pequeño, le hacemos una sección a los pilares para facilitar la subida del tubo gástrico. Ahí vemos otro hiato bastante difícil y vemos cómo se construye el tubo gástrico. En general tratamos de que mida 5 centímetros aproximadamente, puede ser 4, puede ser 6, y con eso nos sentimos conformes. Ahí vemos como, bueno, otro paciente obeso donde ha sido difícil la disección, y ven las masas ganglionares pegadas al estómago, y cómo tratamos de dejar siempre el mismo cuadro, con la visualización de los vasos esplénicos sobre el lomo del páncreas y el hilio hepático limpio. Bueno, la construcción del tubo, en general lo iniciamos con un cartucho de 45. En general usamos cartuchos azules o violetas y lo vamos continuando a lo largo de la curvatura mayor, tratando de lograr un tubo lo más largo posible, a veces seccionándolo completo, pero siempre cuidando cuando son tumores de la unión que no comprometamos la resección del tumor. El posicionamiento del decúbito lateral izquierdo bastante pronunciado en caída, bien sujetado el paciente para poder utilizar la camilla bien inclinada, y después iniciamos la disección liberando el ligamento pulmonar, los ganglios que están pegados al ligamento. En ocasiones, cuando el paciente tiene compromiso del pericardio o estructuras adyacentes y tenemos la duda que sea resecable, iniciamos la cirugía por esta vía y resecamos lo que sea necesario y que se pueda resecar, como ya hemos tenido casos donde hemos tenido que resecar pericardio y alguna situación adherida al diafragma.
Vemos cómo disecamos la vena ácigos. Nuestra preferencia es hacerla con un cartucho de sutura mecánica porque en la movilización, si lo hacemos con Hemolock, podemos llegar a tener algún problema, o no lo hemos tenido, pero lo suponemos, entonces por eso siempre usamos sutura mecánica. Ahí vemos cómo disecamos los ganglios del ligamento pulmonar y trabajamos sobre el hiato. Tenemos igual concepto de tratar de disecar lo que llamaríamos mesoesófago, pero como les mencioné antes, tratamos de hacer la linfadenectomía, si puede ser en bloc, y si no es en bloc, individualmente, como vemos aquí, y después vamos a ver más adelante en otras ubicaciones. El conducto torácico, si podemos, lo vamos a buscar para cliparlo y seccionarlo. ¿Cómo nos damos cuenta que es el conducto torácico? Porque la patología nos informa que es como un vaso sanguíneo, pero sin sangre en su interior. Bueno, ahí vemos cómo vamos disecando el hiato, despegándolo de la aorta. Ahí vemos, en este momento estamos buscando el conducto torácico y lo vamos a encontrar en unos segundos. Lo consideramos porque cuando hablamos de la diseminación linfática tenemos en cuenta la diseminación transversal, longitudinal y perpendicular que alguna vez publicara G. Hay que tomar en cuenta todos los trabajos asiáticos y son difíciles de pronunciar los apellidos, pero bueno, es lo que tenemos como lectura. El estado de los ganglios para nosotros es una condición muy importante porque como siempre hablamos, la condición de los ganglios influye en el pronóstico. Ahora es para tener presente el tipo de tumor y la ubicación para definir qué tipo de linfadenectomía hacemos. No hacemos una linfadenectomía completa en todos los casos. En general siempre tendemos a realizar una linfadenectomía extendida, porque también tenemos presente que la dificultad en las complicaciones de la disección del recurrente son difíciles de sobrellevar. Ahí vemos cómo despegamos el tubo esofágico siempre con métodos de energía avanzada para tener campos limpios y con poco sangrado. En la técnica de Ivor-Lewis siempre vamos a ir a buscar una anastomosis que esté por encima de la vena ácigos para evitar las complicaciones como el reflujo, porque hemos tenido algún paciente con reflujo que ha sido bastante difícil de tratar. Entonces, como en los primeros casos nos ha pasado, ahora es algo que tenemos muy presente, llegar lo más alto posible cuando hacemos la técnica de Ivor-Lewis. Y creo que ese es un detalle fundamental, llegar a la parte más alta por encima de la vena ácido. Bueno, hay distintos casos, hemos tratado de seleccionar buenas imágenes para que tengamos una imagen para quedarnos en la retina y después poder discutir conceptos. Bueno, creo que este webinar ha sido más o menos lo que pasa, lo que uno encuentra en la bibliografía, la discusión de que hay muchos cirujanos a favor de una técnica y otros a favor de la otra, y la discusión sobre la linfadenectomía es la misma que se da en la bibliografía. Si la estándar es suficiente, la extendida o la completa. Si bien en Asia el 90% de los, o se podría decir más, el 95% de los pacientes tienen carcinomas epidermoides, no es la experiencia nuestra. Nosotros hemos tenido más del 80% adenocarcinomas y nos hemos adecuado a esa patología. Bueno, ahí vemos cómo hacemos la linfadenectomía de los ganglios 7 en la carina.
Ahí en la posición de Ivor Lewis se puede, perdón, en el decúbito lateral izquierdo se puede disecar muy bien el ganglio derecho, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Hay que tener mucho cuidado con la disección de esas paredes, porque, como dijimos, es todo el equipo el que tiene que estar entrenado, ¿no? Hemos tenido por ahí alguna situación donde el balón del bronquio izquierdo estaba muy inflado y nos costaba hacer la disección y tuvimos algún inconveniente ahí. Por suerte y gracias a Dios lo pudimos resolver. Bueno, este es otro caso cuando el abordaje nos permite introducción de la cámara más perpendicular. Vamos siempre con los mismos pasos, el ligamento triangular, la sección de la pleura mediastinal. En los pacientes que no son tan obesos y podemos divisar, la aorta y la vena ácido nos juega a favor. No en todos los casos podemos encontrar el conducto torácico, aunque tratamos de verlo para no tener inconvenientes. No en todos los casos lo logramos. Y vemos las distintas dificultades. Ahí vemos los vasos pulmonares, cómo quedaron a la vista. Ahí vamos por los ganglios 4, en la región paratraqueal derecha. Hemos tenido casos con mayor dificultad para disecarlo. Y vemos cómo el contenido del linfograso se va a ir despegando. La vena cava para poder removerlos en forma independiente al tubo digestivo, al tubo esofágico. Bueno, ahí vamos llegando al final de esa disección. Cuando hacemos linfadenectomía extendida, esta es la visión. Luego pasamos por la incisión de trabajo que hacemos en el cuarto, quinto espacio intercostal, la sección del esófago cuando disponemos del orbil. Cuando no disponemos del orbil, lo que hacemos es una incisión en el esófago, la colocación del yunque con el accesorio perforante, y después lo recuperamos a través de una pequeña incisión en el muñón esofágico proximal. En general utilizamos suturas circulares, calibre 25, no menos de eso. Una vez que está seccionado el esófago, en algunos casos donde no hemos podido hacer la linfadenectomía adecuada por mala visión o mala posición, aprovechamos este momento para realizarla. Vemos que se facilita bastante una vez que el esófago sale del medio. Ahora, más allá de la linfadenectomía que uno hace, es interesante por ahí recuperar los datos de qué ganglios están tomados de toda esta linfadenectomía que se hace, porque no siempre hay que, bueno, es otro factor de discusión de acuerdo al tumor y el tipo de patología, la ubicación del tumor y el tipo de tumor, qué ganglio va a dar positivo. Ahí vemos que por la incisión de trabajo sacamos la pieza, colocamos la sutura mecánica circular y por el muñón proximal sacamos el yunque con la sonda que viene, que es el accesorio orbil. Volvemos a introducir el tubo gástrico confeccionado con la sutura circular y realizamos la anastomosis mecánica. Se podría hacer una anastomosis manual, pero la verdad que consideramos que a la altura donde estamos haciendo la anastomosis sería algo que retrasaría mucho la cirugía por la complejidad técnica que tendría, y no creemos que tendría un beneficio demasiado importante para la complejidad que implica. Ahí vemos cómo hacemos una anastomosis terminolateral y seccionamos el muñón gástrico para terminar. Ahí luego finalizamos la cirugía con la colocación de un drenaje mediastinal que va acompañando el tubo gástrico
y un drenaje pleural que va hacia la cavidad y cuando se insufle el estómago, el pulmón lo va a desplazar hacia lateral. El drenaje mediastinal va a quedar bien central. Ahí vemos otra anastomosis, ven que el muñón esofágico queda realmente corto. Se lo comprueba por la altura de la vena ácido y vemos el mismo procedimiento. Que a veces realizamos la ligadura sobre el cabezal circular afuera del paciente, pero otras veces cuando no estamos seguros de que vaya a alcanzar y por ahí necesitamos recuperar un poco más de tubo gástrico, no le hacemos la ligadura y lo medimos dentro del tórax a la distancia justa. Tratamos de que no quede demasiado excedente y que quede en una buena posición sin tener tracción, pero no demasiado redundante el tubo gástrico para que en el postoperatorio no tengamos tampoco problemas. En general tratamos de que todos los pacientes salgan con una sonda nasogástrica colocada dentro de ese tubo gástrico, pero cuando implica una gran dificultad por la posición del paciente en lateral, que a veces al anestesista le cuesta mucho colocarla, preferimos dejarlo sin la colocación antes de arriesgar una situación de perforación que nos ha tocado vivir y que por suerte se pudieron corregir en forma intraoperatoria. Bueno, y con esto llegamos al final de lo que es la técnica quirúrgica para la cirugía de Ivor-Lewis. El video va a terminar con la placa radiográfica, la tomografía que hacemos al tercer día. Ahí se ve el drenaje mediastinal que en general le dejamos y el drenaje pleural que cuando se insufla el pulmón por la localización de ingreso de estos drenajes se van a separar. Ahí vemos la placa, una tomografía donde se ve cómo es el resultado final. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Juan Muñoz y Daniel Napolitano, también por su brillante exposición. Y vamos a ver, dar lugar a preguntas de todos los participantes, y vamos a ir tratando de interactuar entre los expositores y todos los participantes. Doctor Fernando Mingol, nos gustaría conocer su apreciación, su opinión con respecto a lo hablado recién. Bueno, me ha parecido muy interesante, muy bien la técnica de Ivor-Lewis. Es en decúbito lateral. Siempre nosotros empezamos a hacerla así en decúbito lateral, pero nos parece más cómodo luego hacerla en prono, como decía Paula, ¿no? A veces los torácicos tiran más a la posición de cúbito lateral, nosotros más en prono. En prono nos parece más cómodo. Luego empezamos a hacerla también con el Orville. Pero al final el Orville hay esófagos que están muy dilatados y les cabe perfectamente en 28 y un Orville no hay de 28, solo hay de 25. Entonces hemos cambiado y metemos el cabezal, hacemos una mini toracotomía de asistencia, 4 o 5 centímetros, por ahí metemos la endograpadora circular y por ahí también metemos el cabezal y hacemos una bolsa de tabaco. Pero es muy interesante. En el cúbito lateral la verdad que es una técnica que si os va bien está perfecta. Enhorabuena. La ventaja que le vemos al decúbito prono, que lo hemos utilizado en varias cirugías también, es que, bueno, sin duda, bueno, como primer concepto creo que ya ni siquiera lo nombramos, ¿no? Pero estamos todos de acuerdo que la cirugía mini invasiva supera a la resección convencional, que la hemos hecho al principio de la experiencia en muchos pacientes, y vemos que el postoperatorio en los pacientes que hacemos cirugía mini invasiva es bastante mejor, El shunt disminuye
tanto en la cirugía invasiva como en el decúbito prono, en eso está mejor que el decúbito lateral. En la parte respiratoria incluso se puede hacer por ahí con un tubo no doble lumen y bajo flujo, metiéndole presión con un insuflador al tórax, a una baja presión, 5, 8, lo hemos probado y nos ha mejorado mucho. Pero la ventaja, lo que nos pasó, y creo que eso es algo también para tener en cuenta, de planear una cirugía y que realmente fuera más difícil, es un paciente con escoliosis muy marcada. El esófago nos quedó escondido atrás de la columna, que si hubiese estado en decúbito lateral era más accesible que el decúbito prono. Más allá que para el cirujano es más sencillo manejarse, es más ergonómico de alguna forma el decúbito prono al decúbito lateral. No sé qué pensás vos, Juan. Sí, yo con respecto a lo anterior, por lo que decía Fernando, me pareció muy interesante también la charla de él. Y lo que sí, en cuanto a la intubación simple, tengo un poco de dudas con la intubación simple. ¿Por qué? Porque si uno tiene un accidente a nivel bronquial, que es un accidente que nosotros hemos tenido, y como vos dijiste, Daniel, lo hemos resuelto porque teníamos una intubación selectiva. Si hubiéramos tenido una intubación monolumen, o sea, una intubación simple, no sé si es tan fácil resolverlo, por lo cual... Juan, ese paciente puntualmente, si hubiese tenido intubación monolumen, no hubiésemos tenido el accidente, porque el problema fue el balón muy inflado. Está bien, pero estoy recordando también el paciente que tenía la lesión traqueal, una lesión traqueal, y bueno, son pacientes que yo creo que ayuda la intubación selectiva, que inclusive en ese caso la resolución, pudiendo ventilarlo, porque uno si lesiona el bronquio izquierdo y está operando del lado derecho con el pulmón caído de ese lado, la verdad que es bastante complicado, me imagino que bastante complicado para el cirujano. De todos modos, bueno, por supuesto que uno tiene que acostumbrarse. Yo de la cirugía, si bien soy cirujano general también, después de la cirugía torácica siempre nos ha gustado tener la posibilidad de manejar el pulmón o sea, poder inflarlo, desinflarlo, para poder tanto abordarlo como en la cirugía en sí. Y si uno tiene un accidente vascular. Hay varias preguntas que está haciendo Sí, hay algunas preguntas del público, de los participantes, para que contesten los expositores. Por ejemplo, la doctora Celeste Díaz pregunta, en los casos de cáncer de la unión extenso que ocupan toda la unión, por ejemplo, Siever 1, 2, 3, ¿cuál es el abordaje de elección tanto en la neoadjuvancia como el quirúrgico? Bueno, yo creo que al ser un cáncer de unión, o sea, un adenocarcinoma, hoy por hoy, por lo menos nosotros en el grupo, los oncólogos nuestros están prefiriendo hacer FLOT y no CROSS, o sea, un esquema de quimioterapia solamente. Y en cuanto a lo quirúrgico, lo que pasa ahí es que son pacientes que por ahí uno ha tenido que tienen tumor cardial también, o sea, un tumor gástrico, y muchos de estos son inclusive células en anillo sello, o sea, son tumores que pueden ser hasta multicéntricos, y en este caso nosotros nos hemos inclinado, por ejemplo, por la gastrectomía con gastrectomía total, y haciendo una esofagectomía lo más importante con anastomosis intratorácica esófago-yeyunal. Que eso, por supuesto, lo hemos hecho cirugía abierta, pero tenemos en la casuística. Ese es mi pensamiento. No sé qué opina. Doctor Mengol, ¿usted qué opina? A ver, en esos tumores de cardias tan extensos, ¿no? Que ya no sabes si es 1 o 2 o 3, lo mejor es darle la quimioterapia neoadyuvante. Nosotros también compartimos, le damos FLOT. Muchas veces después de este FLOT, cuando lo reevalúas, el tumor ha disminuido de tamaño, puedes ver un poco el origen, centrarlo en un origen.
¿no? Si es más gástrico o más esofágico. Si es más esofágico, si es un tipo 1, un tipo 2, nosotros hacemos el Ivor Lewis. Si es un tipo 3, hacemos una gastrectomía total con esófago abdominal. Si después de la quimio sigue siendo un tumor muy grande que coge esófago, hacemos una esofagogastrectomía total con una coloplastia al cuello o una coloplastia corta al tórax, para ser más radicales. Eso es lo que hacemos en este caso. Como un inciso, lo que hacíais, la verdad que, como decía el doctor Ugalde, si uno está cómodo con la posición lateral, adelante, ¿eh? Si uno lo hace bien, perfectamente se puede hacer. Es una técnica muy buena. Le decía la doctora Ugalde que no es una técnica mejor que otra. Uno tiene que hacerlo como esté cómodo. Y si resulta cómodo tanto para las complicaciones como para otro, poder resolver en esa posición, perfecto, me parece perfecto. Ahora, el tema del cáncer de la unión es como todo un capítulo, ¿no? Si uno toma, como dicen, hay casos que pueden ser más o menos claros, que es bien gástrico, bien esofágico, pero aún así, uno de los conceptos que ahora, por lo menos nos quedan claros y los tenemos ya incorporados, o sea, la mini invasiva es superior a la cirugía abierta. Incluso el estudio Time, la supervivencia a largo plazo fue mejor en la mini invasiva, o sea, tuvo un 40% contra el 30% de la cirugía abierta. O sea, la mini invasiva es mejor. El otro concepto, el otro ítem que queda claro también, la linfadenectomía es importante. Podemos decir un poco más, un poco menos, pero una buena linfadenectomía es importante. Ya si el cuello o no cuello, bueno, eso podría estar más en discusión, pero que los ganglios celíacos hay que disecarlo y que los ganglios infracarinales hay que disecarlo, creo que en todos los grupos, porque tanto el grupo del CIBER 1, que tiene 50 y 50 de metástasis ganglionares infracarinales y celíacos, el CIBER 2, que tiene 70-30, y el CIBER 3, que tiene 90-10, en todos los porcentajes siempre hay ganglios periesofágico en el tórax y debajo de la carina. O sea que esa linfadenectomía, resignarla en un cáncer de la unión gastroesofágica, me parece que no sería el concepto actual. Más allá que uno haga una gastrectomía total, la linfadenectomía tiene que ir un poco más arriba todavía. Y después la reparación obviamente va a tener consecuencias, va a necesitar otro abordaje, porque ya sea que se haga con una IDRU, con una J1 o con una coloplastia, ir al tórax, me parece que en todos los casos de un cáncer de unión va a tener que llegar. En algunos casos, digamos, lo que podemos discutir es si hace falta el abordaje torácico, ya sea lateral o prono, como le guste. Si uno va a hacer la anastomosis mediastínica, tiene que ser lateral, no tiene que ser prono. Pero la otra opción es el transhiatal, que ese también puede llegar, pero ahí, digamos, el ítem es si se hace la linfadenectomía, o la vamos a resignar, porque los ganglios infracarinales tienen hasta un 10% de posibilidad de estar tomados. Y ahí está el tema. Bien, perfecto. Otra pregunta, el doctor Diego Esquinazzi pregunta, vi que hacen McKeown video o abiertas. ¿Qué lo lleva a decidir cuál vía va a utilizar? Y el mismo médico pregunta si realizaron alguna vez el abordaje torácico por uniportal. Bueno, contestándole al doctor Esquinazzi, lo primero, en realidad, la experiencia, por supuesto, al principio empezó con McKeown abierta y no tuvimos la híbrida, o sea, ahí en eso coincidimos, yo coincido también con el doctor Mingol, en cuanto, bueno, que él hace, me imagino, mucha técnica de McKeown, que el paso, uno no necesita una híbrida, sino que directamente puede pasar a la video, porque... y eso es uno. El punto de por qué hicimos en el paciente 73, que fue uno de los que tuvimos mortalidad, una abierta, que es ya nosotros hablando de hace poco y ya con experiencia, es porque ese paciente tenía un tumor, era un 1, era un CIBER 1, pero tenía una hernia de hiato, o sea, tenía básicamente en la carina, tenía la unión gastroesofágica. Entonces, nosotros empezamos por video, pero bueno, era muy difícil la resolución de disecar no solamente el estómago y el esófago dentro del tórax,
sino que también lo que era la linfadenectomía, por lo cual nosotros en eso no tenemos reparo en cuanto por el tiempo, y la convertimos a cirugía abierta torácica, y bueno, después también hicimos la parte abdominal y todo directamente abierta. Esa fue la causa. Bien, y última pregunta, como para ir cerrando, el doctor Bolaños Cubillo pregunta qué opinión tienen acerca de anastomosis laterolaterales mecánicas intratoráxicas. Y bueno, y si han tenido experiencia, nuevamente preguntan con el abordaje uniportal VATS. Sí, o sea, hemos hecho disecciones uniportales del esófago, se puede hacer perfectamente. Lo que pasa que en la serie nuestra, nosotros tenemos, a un paciente le hicimos un abordaje uniportal. Creemos que si uno tiene el orbil, o sea, en ese caso, uno puede hacerla toda uniportal a nivel torácico, pero si uno no tiene orbil, la verdad que hacer una anastomosis intratorácica se pone mucho más complicado, porque bueno, tiene que ingresar, o sea, o tiene que hacer una técnica directamente manual, porque sutura mecánica, o tiene que hacer una sutura mecánica lateral, o sea, con una sutura mecánica lateral, que a nosotros, a mí personalmente nunca me ha gustado, o siempre hemos hecho circular, por lo cual lo difícil es la anastomosis, me parece a mí, y en ese caso, si uno tiene un orbil, puede hacer un uniportal. La verdad que lo puede hacer perfectamente. La verdad que no tengo experiencia en uniportal. Hago siempre una toracoscopia convencional en prono. Luego, entre la anastomosis lateral es una opción. Hay gente que lo hace muy bien, tiene mucha práctica en hacer esa lateral, tipo Orringer. Luego hay que cerrar la brecha que hoy en día con la sutura barbada es sencillo cerrarlo, pero a mí no me gustan esa anastomosis. Y hago siempre circular. Empecé a hacerla circular con el doble grapado, pero al final no me gustaban las esquinas que dejaba del esófago. Y luego hago una bolsa de tabaco manual y meto el cabezal. Y hago como hacíamos en abierto. Y con eso evito el doble grapado ese como en el recto. Esa es mi técnica intratorácica. Lateral hasta hace un tiempo, cuando yo tuve una estancia corta ahí en Leuven, en el servicio de Tony Lerut, ahí hacían anastomosis al cuello lateral mecánica. Pero nosotros cuando hacemos maquión hacemos término lateral y en general han sido todas términos laterales, puntos separados o surget, monoplano. Bueno, doctor Miguel, un gusto haberlo visto y haberlo escuchado, la verdad que lo felicito. Muchas gracias y gracias por invitarme a esta sesión. Ya está muy interesante. Vamos a ver los resultados de la encuesta, Luciano, si lo tenés a mano, para que hagan también un comentario los expositores. Acá podemos ver con respecto a la primera pregunta, en tumores del tercio medio, ¿qué operación realiza? Vemos que un 43% hace Ivor Lewis, un 52% hace McKeown y un 14% transyatal. Después, en tumores de tercio inferior, ¿qué técnica utiliza? 50% Ivor Lewis, 27% McKeown y 34% transyatal. Vayan viendo estos números y pensando qué van a responder. ¿Quién realiza sesunostomía? Un 68% sí. ¿Y quién realiza piloroplastia? Un 32% sí. Y con respecto al decúbito, vemos que la mayoría opta por el decúbito lateral izquierdo. El 52% versus un 41% de prono. No sé quién quiere empezar abriendo su opinión con respecto a esta encuesta. Yo con respecto a los tumores de tercio medio, por supuesto que por la linfadenectomía que hay que hacer y todo, creemos que es necesario
hacer una técnica como por ejemplo McEwan, que saca todo el esófago y uno tiene la posibilidad de sacar todos los ganglios, inclusive lo que decía el doctor Mingol de irse bien alto. En los de tercio inferior nosotros, el grupo nuestro, nos inclinamos, como ustedes vieron en la casuística, por la técnica de Igor Lewis, que nos parece que es una técnica correcta, que nos ha dado muchas satisfacciones. En cuanto al ayuno, empezamos reticentes al ayuno y terminamos siendo férreos hacedores de ayuno, por lo que dije antes. Y en cuanto a la pieloplastia, después de haber hecho las dos primeras y leer literatura que no hacía falta, la verdad que no le hicimos más y no hemos tenido problemas, un problema serio, así que creemos que no hace falta la pieloplastia. Bueno, Yo comparto. agrego. Sí, doctor, lo escucho. No, comparto la opinión, la verdad que el tercio medio para conseguir un margen suficiente es mejor ir al cuello, hacer un McEwan, pero el tercio inferior una Igor Lewis. Lo de la ayunostomía nosotros también la ponemos siempre que vamos al cuello, porque da más complicaciones, la sutura cervical. En el Igor Lewis ya seleccionamos los pacientes. Es un paciente diferente, el de la adenocarcinoma suele ser obeso, no tiene problema nutricional, suelen comer antes, comen mejor, entonces no ponemos ayunostomía a todos. Los McEwan sí, los Igor Lewis no. Y luego la otra opción era la piloroplastia. Tampoco hacemos nunca. Al principio en abierto hacíamos siempre, porque estuvimos con el doctor Cuesta en Ámsterdam y vimos que no hacían nunca y no tenían complicaciones. En Japón no hacen nunca, y tienen proscrito, porque hay mucho reflujo biliar. Si le haces una piloroplastia, no quieren hacer piloroplastia. Nosotros desde entonces no hemos hecho nunca piloroplastia, no hemos tenido gran problema. Algunos hemos tenido que dilatar el píloro o poner toxina botulínica, o han hecho alguna retención gástrica. Hemos tenido algún caso, pero se ha resuelto con eso. Luego, tampoco, la maniobra Kocher tampoco la hacemos, antes la hacíamos siempre. Y después de ver a gente pues, que tampoco lo hace y el estómago sigue subiendo a todos sitios, y no necesita maniobra de Kocher. Es un gesto que evitamos, que hacíamos al principio y que ahora ya no. Y nunca hemos tenido problemas de subir una plastia. Por lo demás, igual. Yo le asumo dos ideas. Primero, creo que hay un núcleo muy duro de Igor Lewis, donde se repite el porcentaje, no cae. Creo que es fundamental saber qué tipo de tumor estamos tratando en tercio medio, sobre todo. Me parece que la opinión no debería ser igual si estamos hablando de epidermoide o de adenocarcinoma, si ahí tiene cabida todavía la Igor Lewis, me parece. Transhiatal, como se ven en la mayoría de los trabajos, es como que está decayendo su uso. Yo creo que sobre todo por el tema de la linfadenectomía que uno logra hacer. Y bueno, el resto estamos en el mismo barco con Juan. Pero y con respecto a la maniobra de Kocher, nosotros hemos tenido dentro de la experiencia la visión directa mientras se trabaja en el cuello, el ascenso del tubo, como se vio en uno de los videos, que controlamos el ascenso del tubo, sobre todo para no tener problemas de rotación y bueno, ítems que se pueden dar dentro de esta cirugía. Y vemos cómo la tracción es diferente si uno hace la maniobra de Kocher completa a si la deja a medias con la rodilla superior nomás. Nos lleva un poquito más de tiempo a hacer la liberación completa, pero hay dos beneficios a hacer la maniobra de Kocher, que es una que baja la tensión, claramente baja la tensión, y la otra que si hay adenopatías en el hilio hepático y retroduodenales, uno las puede resecar también. Y la maniobra de Kocher para nosotros termina cuando sube la rodilla inferior del duodeno y cuando vemos la cava. Ahí es donde frenamos con la maniobra de Kocher, tanto abierta como mini invasiva. Una pregunta, por lo que decís vos, Daniel, una pregunta para Fernando. ¿Ustedes, o sea, la embolización selectiva para tener mejor vascularización, la hacen siempre? Hacemos siempre que vamos al cuello. Claro. Una plastia más larga. Eso puede ser, Daniel, que cambie el perfil de uno, porque básicamente a mí, no solamente por la movilización, porque como dice Fernando, probablemente los pacientes pudieran llegar
sin la movilización de Kocher, pero a nosotros, no haciendo nunca esa embolización preventiva que hacen ustedes para la vascularización, creemos que cuando uno levanta mucho el injerto, los vasos importantes, la gastroepiploica, o sea, la gastrodenal, o sea, que da la rama ahí, a uno la verticaliza mucho, y probablemente si no tiene una muy buena vascularización puede sufrir o nosotros creemos que alguna trombosis, especialmente venosa. Por lo cual, quizá ustedes no han tenido nunca ese problema por el tema de la angioembolización y aumento tanto el riego arterial como venoso a nivel de esa rama, ¿no? La verdad que cuando estiras de la plastia hacia el cuello, ¿no? La zona limitante es la gastroepiploica, que es lo que tensa. Como en abierto, en el maqueón, abrimos para hacer la plastia, luego controlamos la tensión, siempre sube el cuello y tenemos hasta una mínima tensión, no tiene que estar muy tenso en esa zona. Y lo que limita el ascenso de la plastia es la gastroepiploica, no el duodeno. Entonces es eso, y la mantenemos a una tensión mínima. Yo creo que es ahí. Y lo de la vascularización, nosotros empezamos hace ya años a hacer el acondicionamiento y la verdad que nos va muy bien. No hay evidencia todavía porque no tenemos una serie muy grande, llevaremos unos 100 y pico pacientes hechos, pero comparados con la serie que teníamos en abierta, que era una serie muy buena, no hay diferencias estadísticas entre fugas en un sitio y en otro. Necesitamos un mayor. Entonces seguimos haciéndolo por el estudio que estamos haciendo. En la literatura no hay evidencia de que el acondicionamiento disminuya la fuga de la anastomosis. No hay evidencia. Sí que hay algunos estudios que dicen que puede ser menor, la fuga puede ser menos grave, que su tratamiento puede ser más conservador que cuando no están acondicionados. Eso es el único que se ha visto, pero no hay una evidencia que diga que el acondicionamiento evita la fuga, porque la fuga al final es multifactorial y hay muchos más factores que la vascularización. Pero nosotros seguimos haciéndolo por el estudio que llevamos en marcha. Y una última pregunta para vos, por lo menos mía. ¿Has usado Endovac en fístula? Sí, lo hemos utilizado una vez pero no en el agujero, sino en la luz esofágica. Lo pusimos. Y la verdad que resolvió el problema. A veces ahora empezaron poniendo en el agujero, pero a veces en el agujero nos daba miedo en la cavidad torácica poner ahí una esponja. Entonces nos pusimos en la luz, que tapa el agujero también y va aspirando. Y con eso se resolvió. Ok. Eso hemos tenido un caso, Sí, nosotros también un caso, pero no con la esponja, sino poner directamente una sonda esófago en la fístula, pero sin esponja, y una sonda nasogástrica para aspirar las dos cosas. Y también nos fue muy bien. Sí, es una pregunta. Cuando el paciente requiere CPAP, si lo usan en el postoperatorio inmediato, y ¿qué día sería el límite para hacer la primera endoscopia? Si la haría al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días de ser necesario. La BiPAP no se la ponemos, intentamos no poner nunca la BiPAP en un postoperatorio en el esófago. Pero la verdad que se hincha mucho la plastia. Sí que llevan gafas de alto flujo, que es diferente. Nosotros hemos tenido que usar. Sí, la verdad que nosotros evitamos totalmente los de reanimación, los anestesistas que llevan al postoperatorio lo saben, intentan no ponérselo. Es mejor intubarlo al paciente que poner una BiPAP. Pero con las gafas nasales no hemos tenido nunca que tener una BiPAP. Si se ponen peor, se intuban. Pero con las gafas nasales, la verdad que las gafas nasales, el extubado precoz, la gafa nasal, las 48 horas primeras, la verdad que hemos conseguido tener muy pocas complicaciones respiratorias. ¿Y la endoscopia? La endoscopia nosotros no hacemos si no hay una complicación. Pero si lo no sospechamos una complicación. Siguiente, 2 días, una semana. Sí, nuestros endoscopistas lo pueden hacer al día siguiente, no tienen miedo porque a veces lo quieren insuflar, pero si son del grupo nuestro, no tienen problema. Perfecto. Se puede hacer al día siguiente o eso, pero solo si hay alguna sospecha de alguna complicación. Ok, bueno, Dani, vamos, no sé qué hora será en España. Vamos finalizando. Pues las 8 ya. Las 8 de la noche, las 8 de la tarde ya.
8 de la tarde. Bueno, acá en Argentina van a ser las 3 de la tarde, agradeciendo en nombre de la Sociedad Argentina de Cirugía de Tórax, capítulo Córdoba, a todos los expositores, Fernando, Daniel, Juan, y a nuestra moderadora, que lamentablemente no pudo terminar esta reunión con nosotros, Paula Ugalde. Le damos las gracias. Esto va a quedar todo grabado en la web y subido a la web. Así que, bueno, muchas gracias por compartir. Les agradecemos todo. Hubo un pico de casi 80 participantes en un momento para una patología que es, no sé si llamarla rara, pero con pocos adictos dentro del mundo de la cirugía, pero lo que nos encanta, el esófago, estuvimos todos presentes. Bueno, muchas gracias para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.